Imagina que tienes una relación perfecta con tu pareja, pero debido a problemas económicos, tienen que alquilar una habitación a un desconocido, sin sospechar que esto les causará grandes desafíos. Yo soy Rosita, y hoy te cuento la historia de Elodie y Leticia. Todo comienza cuando las mujeres se enfrentan a la decisión de alquilar una habitación. Leticia no ve la necesidad de hacerlo, pero Elodie, algo molesta, le recuerda que no tienen suficiente dinero con los ingresos de la boutique para pagar sus estudios, el alquiler del departamento y otras deudas. Finalmente, después de aceptar que alguien más compartirá su vida con ellas, discuten si debería ser un hombre o una mujer. Leticia insiste en que debe ser un hombre, ya que 3 mujeres compartiendo un solo baño sería un problema. Al día siguiente Leti va a la escuela de arte, mientras Elodie se queda para entrevistar a posibles inquilinos. Después de varias entrevistas, ella no está convencida de que ninguno sea el adecuado. Cuando Leti regresa nota a Elodie exhausta y le pregunta por su salud, sabiendo que tiene problemas cardíacos. Su novia le asegura que está bien, pero en ese momento suena el timbre. Es el último candidato, Simón, un escritor que estudia filosofía y trabaja como mago en un cabaret por las noches. Elodie piensa que podría ser el compañero ideal, ya que su horario ocupado significa que rara vez estaría en el departamento, lo que garantizaría su privacidad. El padre de Elodie plantea la idea de tener un bebé a su hija y menciona la posibilidad de la inseminación artificial con un donante anónimo. Elodie responde que no es el momento adecuado debido a algunas preocupaciones que tiene, pero sugiere que podrían discutirlo en el futuro. Después, las chicas dan un tour por el departamento a Simón, quien ha decidido mudarse con ellas. Simón parece muy contento y demuestra su entusiasmo adelantando el pago del alquiler. Durante su entrenamiento de boxeo, Elodie le revela a Leti que el médico le ha aconsejado no pensar en tener hijos debido a sus problemas de salud. Leti sugiere que ella podría tener el bebé en su lugar, a pesar de que inicialmente querían que fuera Elodie para no interferir en los estudios de Leti. Por otro lado, Elodie comenta que Simón, el mago que vive con ellas, le parece un hombre muy reservado, ya que aparentemente solo consume líquidos y no muestra interés en socializar. Leti defiende a Simón y argumenta que él no tiene tiempo para conversar debido a su horario tardío. Esto hace que Elodie encuentre gracioso que Leti siempre lo defienda, especialmente después de 3 meses de convivencia sin conocerlo bien. A pesar de estas conversaciones, dejan de lado el tema y continúan con sus actividades físicas, recomendadas por el médico de Elodie. Cuando ella sale de su habitación, descubre a Simón alimentando a una rata. Lo que la molesta aún más es que Leti ya sabía de la existencia de la rata, pero no le había informado porque sabía que no estaría de acuerdo. Aparentemente, Simón y Leti se llevan muy bien y han tenido buenas conversaciones en el pasado. Elodie sigue enfadada por la situación de la rata y se siente traicionada por Leti por no haberle contado. Unos días después, las chicas celebran su 3er aniversario y rememoran con cariño su primer encuentro. Durante la celebración, Elodie saca a relucir el tema de la sexualidad de Leti, ya que antes de conocerla, Leti solo había estado con hombres, mientras que Elodie siempre ha sabido que es lesbiana. Elodie expresa su temor de que Leti pueda enamorarse de un hombre. Esto provoca que Leti se enoje y cuestione si se refiere a Simón, aclarando que su buena relación se debe a que ambos son artistas y que Simón le parece un hombre sensible. Elodie nota que algo no está bien con Leti, ya que su comportamiento es más distante. Su padre la invita a cenar para hablar sobre lo que le preocupa. Mientras tanto, en el departamento, Simón muestra a Leti algunos trucos de magia. Elodie comparte emocionadamente con su padre la historia de su amor con Leti, expresando cuánto está enamorada de ella. Por su parte, Leti le confiesa a Simón que solo ha tenido sentimientos por una mujer, que es Elodie. Sin embargo, Simón hace un comentario misógino sugiriendo que podría dejar a Elodie si encontrara a un buen hombre. Leti le advierte que le contará todo a su chica, aunque Simón duda de que lo haga. Ambos comienzan a beber, y como Leti sabe que Elodie pasará la noche con su padre, se deja llevar y termina en los brazos de Simón. Después de pasar toda la noche hablando con su padre sobre su relación con Leti, Elodie le extraña y decide ir a buscarla. Cuando llega al departamento, se da cuenta de que algo está mal y al entrar en la habitación, confirma sus sospechas. Leti y Simón están en una situación comprometedora. Muy enfadada, les exige que se vayan. Leti, visiblemente asustada, trata de explicar que lo que ocurrió con Simón no significó nada para ella, y que además no lo disfrutó. Elodie lamenta haber permitido que alguien manipulador y homofóbico entrara en sus vidas. Leti le dice que Simón es un simple hombre y que la culpa es suya,
Esto enfurece aún más a Elodie, por continuar defendiendo a Simone. Ella finalmente cede ante Letty cuando ésta se acerca con una actitud seductora. Esto hace que Elodie baje la guardia y comience a analizar la situación con más detenimiento. La rubia le pide claramente a Simone que se vaya esa noche, pero él responde con cierta actitud burlona que se irá cuando salga el sol. Letty, incapaz de presenciar la discusión, se aleja, y Simone le dice a Elodie que ella está enamorada de él. Más tarde, las chicas salen a pasear y Letty comenta que Elodie ha cambiado desde aquella noche. Ella admite que no puede olvidar lo que sucedió y añade que necesita más tiempo para superarlo. Letty revela que ha experimentado náuseas y mareos en los últimos días, lo que hace que Elodie comprenda que está embarazada. A pesar de que Letty inicialmente considera la posibilidad de no tener al bebé porque no fue planeado, también le recuerda lo deseosas que estaban de ser madres y ve esta situación como una oportunidad. La rubia responde con determinación que Simone es simplemente el donante y no tiene otro papel en sus vidas. Después, Elodie comparte la emocionante noticia con su padre, quien está encantado de convertirse en abuelo. A pesar de su postura inicial, Letty decide visitar a Simone por alguna razón. Simone le informa que está al tanto del embarazo y afirma que será parte de la vida de su hijo. Letty le deja claro que la decisión sobre esto la tomarán ella y su pareja. Simone se enfurece y le advierte que ellos dos criarán al bebé juntos sin darle otra opción. En ese momento, Letty se da cuenta de que Simone es un manipulador y huye de la situación. A pesar de que Simone la persigue, no logra alcanzarla. Más tarde, Simone visita el departamento para entregarle su juego de llaves a Elodie. Sin embargo, su encuentro se convierte en una discusión cuando Simone insiste en que será parte de la vida de su hijo, quiera o no. La tensión aumenta y Elodie se siente tan mal que termina en el hospital. Su padre se da cuenta de que está en el hospital debido a Simone, por lo que lo visita y le advierte que deje en paz a las chicas. Un mes después, todo parecía estar en orden, pero una llamada de Simone provoca un nuevo caos. Resulta que Letty había estado en contacto con el hombre todo el tiempo. La rubia, muy enojada, busca a Simone, pero parece que ya no vive allí. Mientras tanto, Letty es sorprendida por Simone y decide irse con él después de un altercado violento. Cuando Elodie regresa a casa, recibe un mensaje de Letty en el que le explica que no la deja por un hombre, sino por el bebé. Agrega que siempre será su amor más grande. Han transcurrido 3 meses desde que Letty abandonó a su novia, quien está completamente devastada y llega incluso a tener pensamientos oscuros. Letty, por su parte, sale en secreto para observar a Elodie desde lejos. Cuando regresa a casa, confiesa a Simone que planea regresar con ella, admitiendo que intentó que las cosas funcionaran con él, pero en realidad no lo ama. Simone reacciona violentamente y la golpea, acusándola de haberlo utilizado. El padre de Elodie, quien había estado tratando de localizar a Simone, le informa a su hija que finalmente lo encontró detenido en una estación de policía. Además, le revela que Letty está en el hospital debido a un aborto. Elodie anhela ver a Letty, pero su padre le dice que tendrán que esperar unos días. Finalmente, Elodie obtiene el permiso para visitar a Letty. El médico informa que la chica está en buen estado de salud física, pero emocionalmente distante, ya que no ha dicho ni una palabra desde su llegada. Cuando Elodie entra en la habitación, Letty la reconoce de inmediato y dice en voz alta: «Sabía que vendrías». Leticia y Elodie saben que tienen mucho que superar, pero están dispuestas a enfrentar juntas los desafíos que les esperan, sabiendo que su amor es más fuerte que cualquier obstáculo.